Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos todos los que se van conectando. Hola, muy buenos días. Buenos días, todos sean bienvenidos a este. Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que están conectados a este nuevo webinar de RAND, titulado Resuelve fácilmente los requerimientos de la norma 035. Vamos a comenzar en breve. Están conectando algunas personas, muchas gracias. Vamos a poner en silencio todos nuestros micrófonos para evitar saturar la sala. Perfecto, bueno, como les decía, buenos días, bienvenidos a este webinar desarrollado por RAND. Tengo el gusto de presentarme, soy Luz Verónica Pérez y es un gusto contar con ustedes y con su presencia. Antes de comenzar, vamos a repasar las reglas de convivencia para el correcto desarrollo de este webinar. Primero, hay que tener los micrófonos apagados. Segundo, todas las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación, durante la sesión, favor de anotarlas en el chat. Ahí vamos a ir colocándolas todas y al final nuestro experto va a resolverlas todas y cada una. El tema que vamos a ver el día de hoy, como les mencioné, es resolver requerimientos para la norma 035, por lo que los invito a realizarse la siguiente pregunta. ¿Están preparados para promover un entorno organizacional favorable? Uno de nuestros objetivos del día de hoy es que al final de esta sesión puedan tener mayor claridad sobre la implementación de la norma y si están preparados como organización para su correcta implementación y seguimiento. Los temas que vamos a revisar son: 1. Aspectos conceptuales. 2. Factores de riesgo psicosocial. 3. El objetivo de la norma 035. 4. Conceptos clave de la norma 035. Crecimiento traumático severo. Factores de riesgo psicosocial. Entorno organizacional favorable. Violencia laboral. 5. Normas de referencia. 6. Guías de referencia 2 y 3. Para el desarrollo de esta sesión es un gusto presentarles a nuestra experta, la licenciada Verónica Beatriz Serrano Herrera, comunicóloga de profesión, con una maestría en administración ejecutiva con más de 15 años de experiencia en crear y gestionar áreas de recursos humanos, especialista en desarrollo organizacional con enfoque a competencias, estratega en recursos humanos, gestionando el cambio, la retención de talento y los aspectos administrativos del área, e implementadora de la norma 035. Nuevamente, gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Licenciada Vero, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y bueno, los dejo con Verónica Serrano. Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo su asistencia y su puntualidad. El día de hoy vamos a repasar los conceptos más importantes de la norma 035 y a su vez vamos a identificar los elementos que nos van a ayudar a implementarla de una forma rápida y eficiente. Recordemos que no solo la norma nos va a ayudar a cumplir o los cumplimientos que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino también nos va a ayudar a poder implementar y llevar a cabo entornos psicolaborales adecuados. No solo, recordemos nosotros como expertos en recursos humanos, no solo buscamos que estos lineamientos sean cumplidos
por normas, sino que nosotros en nuestros entornos laborales o nuestros entornos de trabajo podamos cuidar a nuestros colaboradores. Esto es algo que veníamos solicitando los expertos en recursos humanos desde hace muchos años y afortunadamente ahora con esta norma nos va a poder y nos va a ayudar a, precisamente a cuidar más a nuestros colaboradores, a tener entornos sociales y entornos psicolaborales pues positivos y que nos ayude, por supuesto, a la productividad de nuestros colaboradores y los resultados en nuestra organización. Tenemos la norma pues que se editó en 2016 y entró en vigor en 2018. Seguramente muchos de nosotros o muchas organizaciones, con algunos de los clientes que hemos trabajado, están muy preocupados por el tema de la norma y en el porqué y en las consecuencias de no implementarla. Desafortunadamente, los medios de comunicación han ido a lo largo de este tiempo hablando de que esta es una norma del estrés. Esta es una norma en la que ya no voy a poder llamarle la atención a mis colaboradores, en la que ya no voy a poder llevar a cabo acciones de control y no es así. Afortunadamente, la norma nos marca a través de toda su extensión las cosas que podemos llevar a cabo y cómo vamos a poder mejorar estos entornos. Entonces, pues vamos a entrar en materia. La primera pregunta, como lo comentó mi tocaya Vero, ¿estás preparado para promover un entorno organizacional favorable? ¿Estamos preparados en las organizaciones? ¿Estamos de acuerdo ya revisamos la norma, ya la leímos, o solo queremos cumplir y no nos adentramos a estas necesidades organizacionales y necesidades de los colaboradores? Entonces, vamos a comenzar y como lo comentó Vero, al final vamos a estar listos para las preguntas y respuestas. Un segundo, por favor. Ok, esta es nuestra línea de tiempo. Por favor, ¿podríamos ampliar la imagen? La línea de tiempo en la que nosotros debemos implementar la norma lleva estos 11 pasos. Primero tendríamos que hacer una planeación de tiempos. Posterior, hacer una estrategia de comunicación. Es muy importante que antes de que implementemos y llevemos a cabo los cuestionarios, hagamos una estrategia de comunicación para sensibilizar no solo a la alta dirección, sino también a los colaboradores. Cuando nuestros colaboradores y la alta dirección tienen información suficiente para saber por qué y para qué la norma, cuando apliquemos los cuestionarios vamos a tener personas sensibilizadas y documentadas para saber cuál es la función de la aplicación de la norma. En el paso número 4, ya que hicimos nuestra estrategia de comunicación, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar en ello? Sensibilizamos, aplicamos nuestras guías de referencia. En el paso número 5 es llevar a cabo, por supuesto, el análisis de los resultados, que si son empresas muy pequeñas, se pueden hacer a través de una hoja de Excel. Y de lo contrario, bueno, tenemos macros y tenemos instrumentos que nos pueden ayudar a hacer análisis de resultados de forma muy sencilla y que podemos resolver esta norma en 2 semanas. Únicamente la aplicación de cuestionarios y resultados para poder después implementar el plan de acción. El paso número 6, ¿lo puedes dejar ampliado, por favor? Muchas gracias. El paso número 6 son las medidas de prevención y acciones de control. ¿Esto qué significa? Que a partir de los resultados obtenidos con el análisis de la norma, vamos a tener que identificar precisamente estas medidas de prevención y los planes de acción que tenemos y de control que vamos a llevar a cabo para eliminar estos riesgos psicosociales. Canalizar a todos aquellos colaboradores que salieron en alto riesgo. Recuerden que la canalización no necesariamente tengo que contratar un psicólogo. Las instancias de salud de gobierno están obligadas a atender con nuestro reporte, con un reporte firmado por tu psicólogo que va a llevar a cabo, o por el psicólogo que va a llevar a cabo la implementación de la norma. El que tiene que firmar el resultado de la guía número 1 para que con ello lo podamos mandar a las instancias de salud de gobierno y ellos procedan a su atención. Recuerden que la aplicación de los cuestionarios habla sobre los acontecimientos traumáticos severos que suceden dentro del centro de trabajo, no afuera. Y los factores de riesgo psicosocial son los que están relacionados con el entorno laboral. Ya que tengamos estos 7 pasos, hay que desarrollar la política de riesgo psicosocial. Recuerden que los riesgos psicosociales no van a tocar el hostigamiento sexual.
únicamente se van a quedar hasta violencia laboral. Para los temas de hostigamiento sexual existe otra norma en la que se tiene que trabajar y aquí, dentro del desarrollo de la política, tenemos que desarrollar nuestro instrumento de denuncia. Estos instrumentos de denuncia, a diferencia de los buzones de sugerencias, estos instrumentos nos van a ayudar porque debemos, cuando sensibilicemos a los colaboradores, informarles que es muy importante su participación y las denuncias no pueden ser anónimas. De lo contrario, no podríamos tomar acciones inmediatas para apoyar a ese colaborador que está teniendo una situación delicada dentro de la organización. Ya que tengamos la política, tenemos que difundir dos cosas. Una, muy importante, los resultados. Cuando los colaboradores, después de haber participado, no solo en esta aplicación de instrumentos, sino en otras, como nuestro clima organizacional, cuando hacemos encuestas demográficas y no presentamos resultados, los colaboradores pierden credibilidad con las áreas de recursos humanos o quienes están implementando los cuestionarios. Entonces, es de suma importancia que todos los colaboradores sepan los resultados que se obtuvieron en estas guías, difundir la política para que podamos llevar a cabo este registro documental y la implementación del plan de acción y las medidas de control que ya realizamos en el paso número 6. Son 11 pasos muy sencillos de llevar a cabo. Tenemos que coordinar con un equipo que le llamaríamos comité para dar seguimiento a estos puntos. Entonces, a través de este webinar vamos a ver paso a paso cómo podemos llevar a cabo este proceso y ver que en 3 semanas podemos llevar a cabo la implementación hasta el paso número 11, cuando desarrollamos ya nuestro plan de acción y a partir de ahí en adelante nosotros determinaremos el tiempo en el que vamos a llevar a cabo estas acciones. Recuerden que la norma no nos va a pedir aplicación de cuestionarios frecuentemente. La norma nos dice que se aplican cada 2 años. Entonces, ¿qué sucede cuando un colaborador nuevo ingresa a la organización? Evidentemente no le voy a aplicar las guías porque está integrándose al equipo de trabajo, todavía no tiene ninguna experiencia, ni tiene tampoco no se ha familiarizado con el entorno. Entonces, tengo que dejar pasar un tiempo para poder llevar a cabo la aplicación de estos cuestionarios en los nuevos ingresos. Por ello, la norma nos marca como mínimo llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios cada 2 años. Aspectos conceptuales. Vamos a empezar con estos conceptos de forma muy general, como la marca la OIT. La OIT nos marca que hay 2 aspectos muy importantes que debemos considerar en la aplicación de estos cuestionarios, de estos instrumentos, y sobre todo para el establecimiento de un entorno organizacional favorable. Estos son los factores de riesgo psicosocial y los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Una cosa es lo que sucede fuera, en casa, en la vida cotidiana, y otra, estos factores que se determinan dentro de la organización, que son los que como organización vamos a identificar y vamos a prevenir. Estos factores, ¿nos puedes ayudar a ampliar la diapositiva? Gracias. Estos factores de riesgo psicosocial, como su definición lo dice, son estos factores organizacionales disfuncionales que van a provocar respuestas de inadaptación, de tensión y respuestas psicofisiológicas del estrés. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener colaboradores con dolores de cabeza, probablemente con ausentismo, con úlcera, con gastritis, con severos trastornos de sueño y muy agotados, lo que llamamos el síndrome de burnout. Entonces, tenemos que cuidar estos factores de riesgo psicosocial porque son desencadenantes del estrés laboral. Y me van a decir, bueno, pues todas las actividades que realizamos dentro de la organización, todo nuestro trabajo implica estrés. Claro, por supuesto, todos tenemos estrés, pero lo que nos pide la norma es que no le adicionemos estrés a estas actividades que ya tenemos de forma cotidiana. Alguien que hace la nómina regularmente vive bajo mucho estrés porque no se puede equivocar en los montos que hay que colocar o en el descuento por la falta. Las personas que están en el área de sistemas frecuentemente están también en muchísimo estrés porque de ellos depende todas las redes dentro de las organizaciones. Por lo tanto, va a ser muy importante que no nos concentremos en el estrés que provoca el trabajo per se, sino el estrés que vamos a provocar desde afuera a ese trabajo. Y eso es lo que vamos a revisar aquí rápidamente. Y bueno, como nos dice el último concepto, probabilidad de afectar negativamente el bienestar
y la salud en el trabajo y de manera personal del colaborador. Por eso es muy importante que identifiquemos estos riesgos psicosociales y que empecemos a trabajar en ellos. En consecuencia, chicos, estos factores psicosociales nos van a generar respuestas positivas y negativas y adaptativas. ¿Cómo nos vamos a identificar en este primer nivel y cómo las vamos a trabajar? En el segundo nivel, estos factores de riesgo psicosocial ya son factores de riesgo, los cuales van a ser nocivos para el trabajador. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros colaboradores o nosotros mismos estamos agotados? Fue una jornada larga, cuántas veces hemos ido más allá de las horas laborables todos los días y eso nos genera una fatiga y un estrés adicional. ¿Cuántas veces no contamos con el equipo adecuado, con los materiales correctos y nos piden resultados? Eso nos genera un estrés adicional. Tenemos que cuidarlo. Y en el tercer nivel, los riesgos psicosociales, donde existe una alta probabilidad de afectar la salud de los trabajadores y el funcionamiento organizacional. ¿Qué sucede en las empresas operativas, en las donde manejan líneas de producción, cuando no tenemos un funcionamiento organizacional adecuado y no cuidamos los riesgos psicosociales? ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener agresiones, podemos tener falta de tiempo porque tienen mucho tiempo en líneas de producción de estar trabajando, podemos tener serios problemas con el liderazgo, problemas con la distribución de las cargas de trabajo y eso puede generar o que nuestros colaboradores se enfermen o se vayan. Eso es por decir por lo menos grave, ¿no? Entonces vamos a trabajar a través de la aplicación de los instrumentos y todas las acciones que vamos a identificar hasta el tercer nivel, evitando que exista una probabilidad de riesgo adicional que afecte la salud y la productividad de los colaboradores. Como ejemplos tenemos de estos riesgos psicosociales la motivación laboral, las jornadas de trabajo, el estilo de liderazgo, la autonomía en el trabajo, los procesos de comunicación y la formación y promoción. Estos 6 elementos forman parte de los factores de riesgo psicosocial que debemos trabajar. Como sabemos, la motivación es inherente al ser humano y tenemos que tenerla de manera personal. Pero ¿cómo desde las organizaciones motivamos o desmotivamos a los colaboradores? ¿De qué manera este estilo de liderazgo con el que trabajamos también está afectando esta motivación laboral? Como también la formación y la promoción, que es una de las bases súper importantes para evitar y para trabajar un entorno organizacional favorable, van a ser muy importantes para poder trabajar estilos de liderazgo, motivación y, por supuesto, los procesos de comunicación que a veces creemos que estamos comunicando de forma adecuada y no estamos viendo a través de los canales adecuados que tiene la organización o la forma en la que nosotros estamos comunicando alguna tarea, estamos comunicando alguna instrucción. Eso es muy importante que lo cuidemos. El impacto de los factores de riesgo psicosocial, seguramente ya lo han escuchado varias veces, viene en 2 sentidos. Uno, en el individual, donde vamos a identificar la alteración de las emociones, las emociones cognitivas, de comportamiento, las físicas y las fisiológicas. Han dejado de comer algunos colaboradores, han dejado de dormir algunos colaboradores. El comportamiento, a veces identificamos comportamientos agresivos o comportamientos muy introspectivos en donde el colaborador no era así. Entonces, tenemos que identificar cómo afectan estos factores, tanto al tema individual y, por supuesto, si estamos afectados de manera individual a la organización, no va a haber el rendimiento esperado, vamos a tener ausentismo, vamos a tener alta rotación, va a haber bajo rendimiento de los colaboradores, un clima laboral de conflicto, en donde no vamos a saber exactamente qué está pasando. Entonces, antes de aplicar un clima organizacional, primero identifiquemos con estos instrumentos que nos marca la norma, con cuáles elementos vamos a trabajar. ¿Cómo podemos ver el contexto de estos factores? Y de acuerdo a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del Día Mundial de la Seguridad de la Salud en el 2016, es cómo se llevaron a cabo estas determinaciones para saber cómo podemos afectarnos o cómo podemos cuidar estos factores de riesgo psicosocial. Desafortunadamente, solo se están tratando
desde el contexto organizacional. Todavía la norma no es tan extensiva para poderla trabajar también desde los factores de riesgo psicosocial en lo individual y en nuestros entornos familiares. Eso se sigue trabajando en los observatorios de riesgo psicosocial para poder trabajar junto con estas instancias de gobierno y poder también tratar estos temas que vienen desde casa, porque hoy muchas de las cosas que suceden en casa y cuando no se tiene estabilidad emocional y hay factores de riesgo en casa, repercute también en nuestro trabajo. Pero bueno, hoy la OIT solo se refiere a lo que sucede dentro de los centros de trabajo. Entonces, ellos señalaron que la atención a los factores de riesgo psicosocial son un problema global y sobre todo ahora con estas nuevas generaciones y sobre todo también con la implementación de los home office. A través de los home office, no necesariamente por la pandemia, desde antes, los home office y toda esta falta de contacto personal con la gente está provocando riesgos altos. Entonces, en 2016 se inició este proyecto para que fuera una regulación obligatoria en los centros de trabajo. Por eso es internacional. En Europa ya van muy avanzados. Nosotros estamos iniciando y todavía con muchas reservas por parte de los empleados, por parte de los trabajadores. Entonces, lo que identifica esta organización es que el 76% de estos factores se dan debido a horas trabajadas y al tipo de liderazgo ejercido. ¿Se dan cuenta? El 76% al número de horas trabajadas y al liderazgo ejercido. Y en mi experiencia, a través de los diversos clientes con quienes hemos implementado la norma, efectivamente nos sale más del 70% de la gente que tiene problemas con el horario y tiene muchos problemas con el estilo de liderazgo. Por ahí hay una frase donde nos mencionan que los colaboradores no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes. Entonces, tenemos que poner mucho foco en el liderazgo, en la distribución de cargas de trabajo y en los horarios laborales. Y también nos dice la Organización Internacional del Trabajo que el 75% de la gente están de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y México ocupa el primer lugar en estrés laboral. Eso ya lo sabíamos, somos uno de los países que tiene mucho más horas que se elaboran y no por eso el horario nos va a decir que hay más productividad y mejores soluciones a los problemas de trabajo. Entonces, pongamos mucho foco en estos elementos cuando hagamos la implementación de la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Y podemos leernos todo el concepto, pero están subrayados, hay 4 aspectos muy importantes. Vamos a pegarnos a lo establecido por el Reglamento Federal de la Seguridad y de Salud en el Trabajo. Y este es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. ¿Con qué objetivo? Con el de promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Solo con estos 3. Todavía no nos están diciendo resuélvelos. Nos están diciendo identifícalos, analiza de dónde vienen y prevén estos factores para que en lo subsecuente no se den. Entonces, para eso son nuestra aplicación de cuestionarios, de estos instrumentos que nos marca la norma, porque a partir del análisis, la identificación y la prevención de estos factores, vamos a promover un entorno organizacional favorable en el trabajo. ¿Cuáles son estos conceptos clave con los que debemos trabajar? Acontecimientos traumáticos severos, factores de riesgo psicosocial y los factores del entorno organizacional favorable, donde tenemos que poner especial cuidado en la violencia laboral. Violencia laboral, cuando he implementado esto, sobre todo en las charlas de sensibilización con el personal operativo, ellos hablan de violencia laboral identificando solo el pleito o una pelea o una discusión que suceda dentro de los centros de trabajo. Pero no es así. La violencia laboral también identifica cuando un colaborador es ignorado, no solo por sus compañeros, sino también por sus jefes. Cuando un colaborador recibe malos tratos del jefe, cuando un colaborador es violentado a través del rechazo de su trabajo, aunque esté bien hecho. Entonces, tenemos que cuidar mucho estos temas de violencia laboral. A veces las bromas pesadas dentro del centro de trabajo, solo por pertenecer a un grupo, la persona no dice nada.
y se suma y se vuelve tan afectado con esas bromas que a veces ya no quiere regresar al entorno laboral. Entonces, tenemos que cuidar también que las bromas y el mobbing es un factor que está generando muchos riesgos organizacionales dentro de las organizaciones. ¿Y cuántas veces no hemos tenido jefes o líderes muy agresivos, violentos, que generan también una parte de violencia dentro del entorno? Entonces, tenemos que cuidarlo. ¿Cómo identificamos estos acontecimientos traumáticos severos? Y muchas veces creemos que no sucede, ¿no? Y pasamos por alto las situaciones por las que viven o por las que vivimos nosotros o nuestros colaboradores. ¿Cuál es el concepto de acontecimiento traumático severo? No está por demás que lo repasemos. Es aquel que experimentamos durante o con motivo del trabajo y que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas, y que esto pueda generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presentía. ¿Y cuáles son algunos factores que podemos considerar que suceden como acontecimientos traumáticos severos? Un accidente grave, un asalto dentro de las instalaciones, actos violentos dentro de las instalaciones, un secuestro, las amenazas y otros que pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Cuántas veces hemos tenido este tipo de situaciones dentro de la organización y no nos hemos dado cuenta cómo le han afectado a los colaboradores? Un ejemplo rápido es alguien que resbala de las escaleras. Y no es una persona, sino son dos o tres. Y a veces escuchamos con los colaboradores decir, ay, son las escaleras malditas, tengan cuidado. Eso, tengamos mucho cuidado, porque está generando un acontecimiento traumático severo, porque no sabemos hasta dónde está afectando a alguien el descender por esas escaleras. Y no hemos cuidado si están resbalosas, si están muy cortitas, si necesitan un apoyo para no resbalarse. Y tal vez estos colaboradores tienen temor por subir y bajar por esas escaleras y sin embargo lo tienen que hacer. Entonces, porque tal vez presenciaron un accidente grave en donde con esa caída alguien se fracturó un pie. Entonces, hasta esas cosas tan sencillas tenemos que cuidarlas, porque son acontecimientos que no nos van a mantener a los colaboradores tranquilos y mucho menos productivos. Entonces, cuidemos estos acontecimientos traumáticos severos. Por supuesto, en las empresas metalmecánicas o las empresas de transformación o las empresas que tienen líneas de producción, seguramente hay factores mucho más delicados a los que tenemos que tener cuidado. Entonces, he pasado por varias experiencias en distintos centros de trabajo a lo largo de mi experiencia laboral y apenas es como estamos identificando que sí necesitamos apoyar a estos colaboradores, no solo al que sufre el accidente, tal vez también al que lo presencia. Entonces, cuidemos estos acontecimientos. ¿Qué pasa con la violencia laboral? Tenemos tres características o factores con los que estamos identificando la violencia laboral: el acoso psicológico, el hostigamiento y los malos tratos. ¿Cómo daña el acoso psicológico a los colaboradores? Pues a través de esta estabilidad de su personalidad, la dignidad o la integridad. ¿Cuántas veces un jefe regaña severamente enfrente de todos al colaborador? ¿Cuántas veces este jefe menosprecia el trabajo o la actividad realizada y entonces afectamos la autoestima del colaborador? Con eso, ¿qué provocamos? Aislamiento y, por supuesto, la pérdida de autoestima. ¿Qué sucede cuando hay hostigamiento? No estamos hablando de hostigamiento sexual, chicos. Este hostigamiento sexual, esta parte se toma en otra parte con otra norma y aquí solo vamos a hablar de estos temas que generan violencia. Y este hostigamiento es el que ejerce una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. ¿Cuántas veces colaboradores están sometidos al hostigamiento de sus jefes y no se separan de la organización entre varias cosas porque es el trabajo y son el sostén de su familia? Entonces, ¿qué pasa si nosotros identificamos esto y empezamos a tomar acciones con el jefe, con los que están generando este hostigamiento? Y los malos tratos. Los malos tratos van en consecuencia de ese hostigamiento, porque entonces vemos que es un colaborador o es un compañero que está siendo violentado y que además no responde y se mantiene sumiso. Entonces, ¿qué hacen los demás compañeros o el mismo jefe? O constantemente hay burlas, hay humillaciones y hay ridiculizaciones de este trabajador.
Entonces afectamos severamente la autoestima. Y sí sucede, compañeros, sí sucede. ¿Qué pasa con estos factores de riesgo psicosocial y lo que sucede también en nuestro entorno personal? Aquí vemos cómo se van a derivar estas acciones. Si tengo un medio ambiente de trabajo adecuado y tengo satisfacción en el trabajo y condiciones adecuadas en la organización, por supuesto, si lo tengo de manera positiva, voy a influir y a repercutir en el rendimiento en el trabajo, en la salud y en la satisfacción del trabajo. Y por ende, cuando tengo interacciones entre estos tres puntos, que es el medio ambiente, la satisfacción y las condiciones del trabajo, y tenemos capacidades y necesidades y expectativas del trabajador, más sus costumbres, más su cultura, más sus condiciones personales fuera del ámbito laboral, cuando unimos estas interacciones, todo ello puede influir y repercutir en el rendimiento, en la salud y en la satisfacción del trabajo. Por eso es muy importante que identifiquemos no solo lo que sucede dentro de la organización, sino también lo que está pasando dentro y fuera. Aunque la norma no nos pide que lo hagamos, es muy importante identificarlo. Ayer, precisamente platicando con un cliente, presentándole sus resultados, me decía, a ver, dame los nombres, porque esta norma, recuerden que no solo nos habla de manera global del entorno laboral, sino podemos identificar de manera personal lo que está sucediendo, de manera individual. Entonces, este empleador fue muy puntual cuando me dijo, espérame, antes de que me los digas, te voy a decir los nombres de los que creo que tienen problemas. Entonces, efectivamente, él sabía que estas personas tenían un problema con factores de riesgo psicosocial, pero en su casa. Ellos tenían problemas personales y por lo tanto dijo, qué bueno que salieron aquí, porque entonces ya tengo que tomar acciones. Muchas veces el empleador, sobre todo cuando son empresas, son pymes o empresas medianas, que el director general tiene contacto directo con los colaboradores, identifica que hay situaciones personales que van a repercutir en el trabajo. Entonces, ahora con él ya vamos a empezar a tomar acciones positivas para apoyar a estos colaboradores que esta situación personal les está afectando en su situación laboral. Entonces, tenemos que cuidar y esta interacción de los factores es muy importante. ¿Cómo aplicamos? ¿Cuál es el campo de aplicación para la norma? En el año 2019 se estableció una política de prevención de riesgos. Tenemos que incorporar las medidas de prevención de riesgo psicosocial, identificar y canalizar los acontecimientos traumáticos severos y difundirlo y promocionarlo. Esto debimos hacerlo todos los centros de trabajo en el 2019. Si no lo hicimos, sí importa, pero hoy todavía, afortunadamente, si no ha llegado la autoridad a hacer la inspección, tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Qué nos correspondía hacer en el 2020? Analizar los factores de riesgo psicosocial, analizar el entorno, diseñar un programa de medidas de control, realizar los exámenes médicos o evaluaciones psicológicas a quienes corresponda y generar evidencias de todo esto que estamos haciendo. Hoy ya traemos el tiempo encima. Si no lo hemos implementado, entonces todos estos factores lo vamos a poder hacer en 3 semanas por si la autoridad llega y nos pide cuáles son las acciones que hemos llevado a cabo. Entonces, no nos va a pedir en este momento las evidencias. Entonces, nos va a pedir al final nuestro programa para que nosotros a través de este programa podamos decirle que en 1, 2 o 3 años vamos a llevar a cabo ciertas adecuaciones. Por supuesto que cuando salgamos en riesgos muy altos, esas son las acciones que debemos tomar de manera inmediata. Y están viendo en las columnitas, cada una nos dice el número de lo que se tiene que hacer de acuerdo al número de colaboradores. Si en la institución en la que yo trabajo tengo de 1 a 15, solo tengo que analizar los factores de riesgo psicosocial con el cuestionario número 2 y analizar el entorno organizacional con el cuestionario número 3. Esos no los aplico. No estoy obligado. Al que sí estoy obligado es al cuestionario número 1, que son los acontecimientos traumáticos severos. Si tengo de 16 a 50 colaboradores, aplico todos excepto la guía de referencia número 3, porque esa es muy grande y esa solo se utiliza para los que tienen más de 50 colaboradores. Y si se dan cuenta, en la columna de 51 colaboradores y más, la que nos pide que no hagamos es la guía de referencia número 2. El impacto.
De acuerdo a Moreno y Báez, en 2012 los factores psicosociales van a generar consecuencias relacionadas con la salud en el trabajo, con la salud del trabajador, física, mental, trastornos de consumo de sustancias. Regularmente eso pasa. El desempeño y las actitudes ante la empresa, su satisfacción, el compromiso, la lealtad, las conductas contraproducentes. Va a haber efectos en los tiempos de trabajo, rotación laboral, presentismo, bajas laborales o no cumplimiento en los tiempos de trabajo requerido y los costos económicos. Estos costos como accidentes, la rotación es un costo altísimo que a veces tenemos que pagar las organizaciones porque no estamos cuidando algunos factores, pérdidas materiales y por supuesto la baja productividad. ¿Cuáles son las normas de referencia en las cuales se basó la NOM 035? Y estas podemos consultarlas y si gustan se las podemos enviar por un correo en cuanto acabemos la sesión. La NOM 030, que ya sabemos que habla de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. La NOM 35 viene a complementar esta NOM 030. La NOM 19, que es la construcción, integración, organización y dirección de las comisiones de seguridad e higiene. ¿Cuántas veces pensamos que cuando trabajamos en oficinas no necesitamos una comisión de seguridad y higiene? La necesitamos, es muy importante porque también de aquí se basó la NOM 035 para poder integrarse. Y la norma de referencia 025, que esta se constituyó en 2015, que es la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones para la implementación de la norma? Estas son: responder los cuestionarios para identificación de los factores de riesgo psicosocial y en su caso, la evaluación del entorno organizacional. Estas son las obligaciones de los trabajadores. Recuerden que nosotros como empleadores tenemos ciertas responsabilidades y los trabajadores tienen estas obligaciones. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia. Para eso es muy importante la política de riesgos psicosociales y que además contemos con el formato de denuncia, con el cual los colaboradores, a través de una línea roja, de un correo electrónico, de un formato físico, como ustedes lo determinen, van a poder hacer llegar al comité, que ustedes también determinen, o a la persona responsable de atender estos riesgos, el saber qué está sucediendo y estar mucho más enterados. A veces por temor no lo hacemos y preferimos que exista una línea de denuncia anónima, un correo, o que también se lleve a cabo a través de estos buzones de sugerencia. Informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad y Higiene de haber sufrido un acontecimiento traumático severo. Es responsabilidad de los colaboradores también mencionarlo, denunciarlo, comunicarlo. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, es decir, abstenerse de generar violencia, de hacer chismes, de faltar al trabajo, de no tener comunicación, de agredir a los compañeros, abstenerse. Y es nuestra responsabilidad como colaboradores reportar. Someterse a los exámenes, a las evaluaciones clínicas o psicológicas que se determine dependiendo de lo que resuelva esta norma, ¿de acuerdo? O lo que resulte de las guías de referencia. Y observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para identificar y controlar los factores de riesgo psicosocial. Esa es su obligación, es obligación de los trabajadores. Y por supuesto, participar en los eventos de información que proporcione el patrón. Es obligatorio. Otrora era opcional que fueran a las juntas o que resolvieran nuestra encuesta de clima organizacional o una encuesta de opinión. Estos instrumentos son obligatorios. Los tiene que contestar el trabajador y tiene que informar, es obligación. Aquí tenemos que cuidar porque muchas veces los colaboradores piensan que hay represalias. Es muy importante que al momento de dar la sensibilización, ser muy claros en que no habrá represalias ni tampoco consecuencias de la denuncia, porque de lo contrario la denuncia no va a funcionar o no vamos a encontrar esas denuncias como lo esperamos.
ya sabemos, ¿no? Cómo vamos a identificar los factores de riesgo psicosocial y lo que vamos a trabajar con los entornos organizacionales favorables. ¿Cómo lo establecemos? Bueno, pues a través de la guía 2 de referencia o a la guía 3, dependiendo del número de colaboradores. Aquí tenemos el guía de referencia número 1. ¿Por qué no la mencioné en la anterior? Porque esta guía de referencia número 1, quizás no la alcanzan a ver, también les vamos a hacer llegar la norma a través de estos medios electrónicos para que la puedan tener. Esta guía de referencia número 1 es obligatoria para todos los centros de trabajo y es muy sencilla de aplicar, sobre todo si ocupamos la primera parte, y en la primera parte todos nos respondieron que no han presenciado ningún evento de esta naturaleza, entonces no responden el resto del cuestionario, a menos que hayan salido con un solo factor marcado en sí. Entonces, iríamos al resto de las preguntas, al resto de los reactivos en el cuestionario, y estos son referidos únicamente a si tienen recuerdos o situaciones provocadas por este evento traumático severo de un mes a la fecha. Si ha sido más tiempo, no, es de un mes para acá. Entonces, es como vamos a identificar si tienen algún problema. Podremos ampliar. Gracias. Muy importante que nos enfoquemos en el punto 7.7 de la norma. Y se los ponemos aquí para que la norma es muy grande, entonces que puedan identificar cuáles son los elementos clave dentro de la norma en la cual tenemos que posicionar o que tenemos que poner foco. Y lo leemos de esta manera. El resultado de la identificación y análisis de los riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional favorable deberá constar con un informe que contenga lo siguiente. Es como vamos a presentar este reporte. Datos del centro de trabajo, nombre, denominación o denominación social, el domicilio, la actividad principal, el objetivo, las principales actividades realizadas dentro del centro de trabajo, el método utilizado conforme al numeral 7.4 de la presente norma, los resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, las conclusiones, las recomendaciones y acciones de intervención, los datos del responsable de la evaluación. El responsable de la evaluación tiene que ser un psicólogo. Él tiene que validar, o un médico, tiene que validar estos resultados. El nombre completo y el número de cédula profesional. Es muy importante que nos centremos en este reporte para presentar los resultados de la norma. Estos resultados se van a presentar como cualquier otro reporte que entregamos a la Secretaría del Trabajo cuando tenemos revisiones, ya sea de condiciones generales o que tengamos de revisiones de seguridad de higiene, ¿no? ¿Cómo presentamos los resultados de la normatividad? Entonces, tiene que llevar el mismo proceso. Es muy importante que identifiquemos también que en esta parte de la norma deberá realizarse con lo siguiente. Hoy existen ya algunos softwares que ayudan a realizar de manera automática estos cuestionarios, pero los softwares solo nos dan los cuestionarios, nos dan el resultado de los cuestionarios, no nos dicen más. Entonces, si lo hacemos nosotros, también tenemos que generar e identificar los valores que nos van a dar estas preguntas. Entonces, los valores en las opciones de respuesta, si se dan cuenta, hay preguntas que a veces tienen a la inversa los resultados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si lo vamos a hacer de manera manual, lo vamos a hacer nosotros, cómo vamos a clasificar estos resultados. Por eso es muy importante que se los mencione. Ahora, en el punto número 8 de la norma, habla de las medidas de prevención y acciones de control para prevenir estos factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Es muy importante que establezcamos acciones para la prevención de estos riesgos, que dispongamos de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas o prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Por ello es súper importante que hagamos un comité y que este comité esté formado por no necesariamente la alta dirección, pero sí por personas que van a poder tomar decisiones y que además tienen que guardar confidencialidad con todo lo que se presente y se muestre en estos mecanismos, ya sea en el correo, en la línea roja o en el formato físico.
y realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores, la capacitación para la adecuada realización de las tareas, la definición precisa de las responsabilidades de los miembros, las cargas de trabajo, la participación proactiva y comunicación de los trabajadores, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, las jornadas laborales son muy importantes y la evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Cuántas veces hemos pasado por eventos en donde esperamos la palmadita en la espalda, ¿no? En el que nos digan, lo hiciste muy bien? Yo sé y todos sabemos que todos trabajamos por un ingreso. Sin embargo, estos reconocimientos al desempeño y la evaluación va a ser muy importante. Los feedbacks, el que estén reconociendo qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago con estas evaluaciones, y el reconocimiento a veces público de un buen trabajo nos va a llevar a tener entornos organizacionales favorables. Pongamos mucho ojo en estas medidas de acciones y de prevención y control de los riesgos psicosociales. Les estoy presentando fragmentos de la norma para que sepamos en dónde nos podemos enfocar rápidamente si es que no la hemos leído. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para poder referirnos y llevar a cabo la aplicación de estos instrumentos y hacerlo de manera eficiente. Ahora, aquí les estoy poniendo los incisos de lo que trata, esa es la página 19 de la norma, de lo que trata cada uno de los factores psicosociales y en qué tenemos que poner ojo. La relación con el liderazgo y las relaciones de trabajo, que deberá incluir acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos y la determinación de prioridades, los lineamientos para prohibir discriminación, los mecanismos para fomentar la comunicación. No todo es el WhatsApp, hoy es maravilloso poderlo usar y tenemos comunicación inmediata con los colaboradores, sin embargo tenemos que identificar todos nuestros instrumentos y todos nuestros medios de comunicación donde podemos tener comunicación con los colaboradores, establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores. ¿Cuántas veces nuestros jefes a nosotros mismos somos ambiguos en darles instrucciones y esperamos resultados cuando no somos claros? La importancia de tener manuales de procedimiento, de procesos, actividades, eso es súper importante. La capacitación y sensibilización de los directivos, de los gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. La alta dirección tiene que estar muy sensibilizada en estos temas, totalmente involucrada. De lo contrario, las cosas no van a cambiar. A veces pensamos que si pagamos bien puede ser un buen resultado y no es cierto. Recuerden que hacer un pago y aumentar un sueldo, la emoción y sobre todo la motivación va a durar el tiempo en el que dure, en el que me alcance ese dinero, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar muchísimo todos estos factores. Respecto a las cargas de trabajo, tenemos que revisar y supervisar esta distribución de las cargas porque es muy importante que tengamos evaluaciones equitativas considerando el número de trabajadores, actividades y el alcance de las actividades, sus descriptivos de puesto. Sus funciones, actividades y procedimientos son muy importantes para llevar a cabo esta distribución del trabajo. A veces, sin querer, confiamos en alguien y le cargamos la mano, ¿no? Y creemos que ese es un beneficio para él porque se siente importante. A veces, esa carga de trabajo es un peso para ese colaborador y no estamos equilibrándolo, entonces tenemos que cuidarlo. Lo que les decía, instructivos o procedimientos que definan claramente las responsabilidades. En lo que se refiere al entorno de trabajo, también deberá comprender actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones. Muchas veces nuestros colaboradores, el personal operativo, como tiene contacto directo en la línea de batalla, le llamamos, tiene mucho más soluciones o mucho más efectivas que las que podemos hacer desde el escritorio. Acerquemos a los colaboradores a eso, veamos qué vamos a hacer, qué acciones vamos a acordar para que haya cierto margen de libertad en el que ellos puedan tomar decisiones en sus actividades. Ojo con esa parte de la norma. Por eso les marco, estos puntitos son muy importantes. Y ahorita que les compartamos la norma, se vayan directito a esos y los subrayen para que pongan ojo y es en eso en lo que tenemos que trabajar. Recuerda siempre que las guías de referencia 2 y 3, según corresponda, son de carácter obligatorio y mínimo cada 2 años se deben de aplicar, al igual que las acciones de control. Cada 2 años. No puede llegar la autoridad y decirte, mañana llegan hoy y tú levantaste tus encuestas o tus instrumentos hace un año, no te los puede pedir de nuevo. Te va a pedir el plan de acción.
y te va a decir qué es lo que estás haciendo y te va a pedir evidencias de lo que estás haciendo. Sin embargo, no te va a solicitar en ningún momento, y está, ojo chicos, tú tienes 2 años para poder aplicar de nuevo estas encuestas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nosotros hacemos desde RAND en el tema de la consultoría? Hacemos sensibilización y comunicación, hacemos tu campaña de comunicación en todos los niveles de la organización, desde directivos hasta operativos. Hacemos diagnóstico de la NOM, hacemos tu evaluación, tu informe ejecutivo de la organización, tu presentación de resultados, tu material de desarrollo y tu plan de acción. También podemos ayudarte a elaborar tu política de riesgos psicosociales con tu integración del comité, hacer tu procedimiento para las denuncias y tus evidencias documentadas. Podemos implementar tus acciones de mejora a través de un programa de comunicación, tu programa de capacitación y diseño de talleres de contenidos y programa de reconocimientos, y también podemos hacer seguimiento de tus acciones hasta tu siguiente evaluación. También te podemos dejar, cuando hacemos la consultoría, los instrumentos para que tú la puedas aplicar en lo subsecuente. Estamos nosotros siempre muy preocupados en temas de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Entonces, si te diste cuenta, a lo largo de toda la presentación, presentamos conceptos importantes para que tú puedas abordar de manera inmediata y rápida la aplicación de la norma. Y si te das cuenta, no es complicada. Lo único que estamos mostrando es cuáles son los riesgos psicosociales, a dónde es a lo que tienes que atender. Te subrayamos en estas partes de la norma a dónde te tienes que enfocar. Aplicar los cuestionarios es muy sencillo. Si tienes pocas personas, lo puedes hacer manual. Y ya si tienes más de 50 personas, más de 30, se tendrá que hacer un poco más automatizado para que sea menos complicado tener el análisis de cada colaborador y los alcances, ¿no? Recuerden, sobre todo, lo importante no es cumplir. Eso es para evitar multas, pero no todo me resulta evitando multas. Los factores de riesgo psicosocial se tienen que trabajar uno a uno dentro de la organización, y es probable que cuando aplicamos los instrumentos nos salgan 45 cosas que resolver. Decidamos cuáles son las más importantes y que le van a generar un impacto directo al negocio. Hasta aquí mi presentación. Podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si quisieran tener alguna pregunta, pues con mucho gusto estamos aquí para resolverlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero. Muy buena presentación. La verdad es que nos dejaste como bastantes conceptos, quizá que estaban ahí un poco dispersos, más claros. Sí tenemos preguntas. De todas maneras, los participantes pueden poner sus preguntas en el chat y ahorita las vamos respondiendo, no se preocupen. Nos pregunta Saraí, ¿cómo se pueden evaluar las cargas de trabajo? Las cargas de trabajo de nosotros desde consultoría tenemos un instrumento que nos ayuda a trabajar la actividad, cuántas horas le dedica a la actividad, y nos va arrojando automáticamente los datos para poder identificar. Pero si tú lo quieres hacer manual, es muy sencillo. Pones tus actividades, pones la cantidad de horas que tiene el colaborador, la cantidad de tiempo que le dedica a esa actividad, y al final lo vas a sumar. De esa manera tú puedes identificar la carga que tiene el colaborador con la cantidad de actividades que tiene. Lo tiene que hacer, hazlo con una semana típica para que tú puedas identificar en qué momento está cargándose el trabajo para él. ¿Sí, Vero? Ya, disculpa. Sí, están haciendo más preguntitas, nada más déjame irlas acomodando porque sí son bastantitas y no quiero que se nos vaya ninguna. Ok, pregunta Ida. Se supone que la NOM debe de aplicarse en fechas y periodos específicos y durante la pandemia no se ha aplicado. ¿Cuáles son las repercusiones? No necesariamente podías no haberlo aplicado. Pudiste haber enviado tus cuestionarios o tus guías de referencia a tu colaborador, porque en realidad estamos hablando de entornos sociales hacia atrás, ¿no? Y lo que tienes presente. Entonces, no hay ninguna repercusión per se. Sin embargo, ya tendrías que estar aplicando los cuestionarios, las guías de referencia, y empezar a desarrollar tu plan de acción, porque la autoridad no determinó una pausa en la elaboración y en la aplicación de estos instrumentos. Entonces, la pandemia
nos está generando tal vez entornos psicosociales delicados, pero eso no lo trata la NOM 035, eso lo trata la NOM 030, sobre todo por riesgos de salud. Cuando hay emociones que están dentro por la pérdida de alguna persona o de algún compañero, entonces la norma sí te pediría que atiendas esos factores en los que los compañeros o los colaboradores están siendo afectados por esta situación, pero en realidad lo trata la NOM 030. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Vero. Yosira pregunta, ¿estos cuestionarios también se aplican a becarios y prácticas, bueno, estudiantes de prácticas profesionales? Se aplican a todas las personas que están dentro del centro de trabajo. Recuerden, son instrumentos que se aplican a los que están y viven y colaboran dentro del centro de trabajo porque también se ven impactados por lo que sucede dentro del mismo. A veces un becario puede ser muy bueno y no se queda contigo por un tema de riesgo psicosocial, por un entorno laboral desagradable, por violencia, por falta de capacitación. Es muy importante, la visión de los becarios es muy buena, de los becarios y de los que están haciendo prácticas o servicio social es muy, muy buena. Valdría la pena que sí se los apliquen. Ok, muchas gracias, Vero. Aida nos pregunta, ¿algún software recomendable para gestionar cuestionarios y resultados? No, pues te diría, contrátate conmigo, ¿no? Nosotros te hacemos todo tu proceso. Exacto. Exacto, muy bien. Nos pregunta Alejandra, ¿las herramientas externas para el bienestar mental son deducibles de impuestos? Mira, eso no tengo el dato exacto porque lo trata regularmente los temas, las partes administrativas y contables. Al final son elementos que te van a ayudar a perfeccionar el entorno. Nosotros también dentro de RAND te ayudamos a identificar estos deducibles o estas deducibilidades de impuesto a través de nuestras áreas fiscales. Eso sí te podríamos orientar a través de ello. Ok, pregunta... Pero no te escuché. Discúlpame, ¿se cortó? Ok, en instituciones, me comenta, a ver, Aida, sí, gracias. En instituciones de gobierno es difícil lograr cambios significativos. Sugerencias, por favor. Ok, Aida, sí, efectivamente, en las instancias de gobierno es muy complicado llevar a cabo cambios y como al gobierno se supone que sí les van a aplicar las multas, pero al final no es una regla con ellos. Lo importante es que empieces a trabajar. Tú no puedes trabajar desde ahí con la alta dirección. Entonces tienes que trabajar con tu director y a través de la sensibilización con tu director identificar qué sí puedes hacer. Muchos de los recursos, muchas de las cosas que se hacen en la norma no necesitas recursos. Necesitas sensibilización, necesitas entendimiento de esta situación y trabajar con los líderes. Entonces, ¿qué posición tienes, Aida, para saber cómo te oriento en esta parte? Ok, Aida, en lo que me contestas, porque no veo y tengo... No te preocupes. Ok. Ok. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Aida. Si no hay un trabajo presencial, ¿cómo se puede aplicar la norma? Mandas el instrumento por electrónico y te lo contestan por electrónico. Lo puedes hacer a través de Google Forms. Les mandas el Google Forms y ellos a través de ese Google Forms van a poder aplicarla y vas a tener ahí la data automáticamente en Excel para poderla analizar. Nosotros te ayudamos, ¿eh? Nosotros te podemos ayudar ahí. Bueno, pero es instancia de gobierno, ¿verdad? Es complicado. ¿Vale? Ok, tengo otra pregunta de Fernando Guínez. Dice, ¿cuánto dura en promedio una verificación de esta norma por parte de la STPS y en ese momento nos da el dictamen de la misma? Ok, la verificación dura un día porque te van a pedir los instrumentos, te van a pedir las evidencias y en ese mismo momento te va a decir que él levanta su acta y en ese mismo momento te dice que tú lo puedes observar, qué es en lo que incurriste
Y ya posterior te va a llegar, una semana después, te va a llegar la notificación de la Secretaría del Trabajo para las acciones que tienes que implementar. Recuerden, chicos, un verificador o un inspector no puede cobrarte nada en ese momento ni multarte. El inspector solo tiene que revisar evidencias. No tiene por qué cuestionarte por qué decidiste implementar una sala de descanso o decidiste poner una sala de billar. O sea, no te tiene, él no te cuestiona. Él nada más te pregunta qué hiciste. Y no te tiene que cobrar absolutamente nada. Es más, cuando te llega el reporte de la norma, ese reporte te va a dar cierto periodo para resolver esos puntos rojos en donde te identificó el inspector que no estás cumpliendo. No hay una multa inmediata. Las multas son altas y pueden ir por colaborador o por evento por colaborador, mucho ojo, eso sí es cierto. Sin embargo, no te puede cobrar absolutamente nada ni presionar. Te van a enviar el reporte desde la Secretaría del Trabajo y ahí te van a decir los tiempos para cumplir. Y los tiempos, la verdad es que pueden ir hasta 18 meses. Ok, excelente. Nos pregunta Alejandra, ¿las herramientas externas como evidencias? A ver, Perito, ¿me la puedes repetir, por favor, porque perdí un poco el audio? Ok, dice, ¿las herramientas externas sirven únicamente como evidencias? ¿A qué se refiere con herramientas externas? A ver, si nos puedes ayudar un poquito complementando tu pregunta, Alejandra, para que te demos pues tal cual la respuesta. Las herramientas externas, ok. A ver, entonces, las herramientas externas sirven únicamente como evidencias. Nos complementa webinars, cursos con coach, psicólogos. Claro, a ver, tu psicólogo, a ver, pero la evidencia es si tuviste un trastorno traumático severo con alguno de los colaboradores y ese colaborador requirió atención psicológica, sí, la evidencia de que tomó, y te lo pide la norma y te da el formatito para el seguimiento. Entonces, ¿cuándo se canalizó a la atención? ¿Cuándo lo atendieron? ¿Cuál fue el resultado y cuál ha sido el seguimiento? Esa es la única herramienta externa con psicólogos que puedes utilizar. Ahora, dependiendo de las acciones que tú hayas determinado con tu equipo de trabajo o con tu plan de acción, si tu plan de acción era darles sesiones no sé, con el psicólogo, sesiones de manejo del estrés, sí es válido y se utiliza como una evidencia para sanar o para complementar o aliviar o identificar uno de los riesgos psicosociales. Un webinar, ¿no? Porque el webinar lo que hacemos es darte una información general y te mostramos un puntito de todo lo que puede suceder. Un webinar, ¿no? Si estás haciendo un taller virtual, si estás haciendo una conferencia virtual para sensibilizar cosas con algún instrumento que valide que optaste, que hiciste un examen o hiciste una evaluación o tiene algún resultado, sí. Pero si solo es como informativo, lo utiliza solo como sensibilización, pero no para arrancar cierto punto de la... Ok, excelente. Muchas gracias, Vero. Nos pregunta Capital Humano, ¿cuáles son las sanciones de todo lo que establece la norma? A ver, te perdí. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ya te escucho. Ok. Pregunta Capital Humano, ¿cuáles son las sanciones económicas o multas por no cumplir aún con todo lo que establece la norma? Corazón, esas multas van desde los 300,000 pesos hasta, de verdad, hasta te pueden llevar a cobrar 4 o 5 millones de pesos por evento. Son de verdad que son muy altas. Entonces, por eso la norma nos permite el que tú presentes, va el inspector y te hace tu inspección, te hace tu análisis y te dan tiempo para que puedas implementar. Por eso es muy importante que por lo menos en los centros de trabajo tengamos aplicados los cuestionarios, que no nos va a costar nada, y tener el primer plan de acción, ¿no? Entonces, aunque todavía no lleves los planes, vas a tener toda la primera parte, el elaborar tu política, el elaborar tu procedimiento, el tener claro los medios de comunicación. Eso es muy importante tenerlo porque son muy altas. Justamente a la mano no tengo el dato de la multa, pero va desde los 300,000 pesos hasta los 4 millones de pesos por evento por persona, dependiendo de la norma. Ok, perfecto. Tengo una pregunta de Fernando Guínez.
Dice, ¿con qué figura de la empresa se dirige el verificador de la NOM para la aplicación de la misma? No necesariamente te avisan, supongo, simplemente llegan, se identifican y comienzan la verificación. ¿Es correcto? No tendría que ser así, te tienen que notificar un día antes. Es como todas las inspecciones que hace la Secretaría de Trabajo. Te notifican un día antes para que te prepares. Van a llegar preguntando, por supuesto, por el representante legal. El representante legal no atiende estas inspecciones, es como cualquier otra inspección de capacitación, de seguridad de higiene, es como cualquier otra. Y el responsable, el que va a atender la norma, es el responsable del que lo aplicó. No sé en su centro de trabajo quién esté aplicando la norma, si es recursos humanos, si es seguridad de higiene, si es calidad. Esa persona que está llevando a cabo la aplicación o la implementación en el centro de trabajo es quien va a atender quien va a atender al inspector. Ok, perfecto. Una pregunta más, dice, si ya existe la multa, ¿se puede hacer algo? Sí, claro, a ver, sí va a existir la multa, no va a existir la multa. Primero va a existir el reporte que te va, la inspección. Ya que te hicieron la inspección y te entregan tus resultados, ahí van a venir las acciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer en determinado tiempo? Te digo que no pueden ir acciones para realizarse hasta 18 meses. La verdad es que la norma sí tiene mucho tiempo para que podamos implementar de nuevo si es que no lo hemos hecho. Y cuando hay una multa, si tú tienes tus evidencias, puedes a través de un escrito presentar tus evidencias ante la Secretaría de Trabajo y hacer que la multa se diluya. Puede no ser tan larga, tan grande y se diluye de acuerdo a lo que tú presentas, pero sí lo tienes que llevar a cabo ya con tu representante, con tu abogado, ¿no? Para que ellos puedan llevar a cabo estas acciones y nosotros también desde RAN podemos apoyarte con estos servicios, si es que tuvieras alguna situación como esa. Ok, muchas gracias, Vero. No, bueno, como complemento de esta pregunta dice, pero si existe la multa, si nosotros podemos ayudar a las empresas. Por supuesto, nosotros contamos con un staff de abogados fiscalistas, abogados laborales, abogados civiles, expertos en recursos humanos. Tenemos una variedad importante de expertos en el despacho, en donde podemos ayudarnos, por supuesto que sí. Excelente, muchísimas gracias, Vero. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario que quieran aportar para el webinar, igual nos los pueden poner en este momento en el chat para nosotros resolver. Vamos a esperar un poquito. A ver si nos hacen alguna otra pregunta. Dice, muchas gracias por la expositora y el contenido. Sí, definitivamente nuestra experta, bueno, tiene toda la experiencia y además, pues, súper calificada para la implementación de la norma. Ok. Pues yo creo que ya sería todo, Verito. Te agradecemos mucho. Me dio mucho gusto saludarte. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron a este webinar. Esperamos nos puedan acompañar en los próximos contenidos que estaremos compartiendo. Además, les vamos a compartir lo que es la presentación. Vamos a subir este video a nuestras redes sociales para que nos sigan. Y por favor, si nos hacen, igual en el chat, nos hacen llegar sus correos para enviarles contenido relacionado con este webinar para Vero, las normas complementarias, toda esa información que ya vimos, mandárselas por correo. Si nos los pueden compartir en este momento, se los agradeceríamos muchísimo para enviarles la información lo más pronto posible. Gracias, Capital Humano. ¡Ay! Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están dejándonos su correo. Les haremos llegar, como les decía, la información y una breve infografía para que también tengan resumido todo. Ok. Muchas gracias, Vero. Gracias No, muchísimas. por haberse conectado.
Estamos a sus órdenes en RAND Abogados, no solo temas de la norma 035, implementamos otras cosas más relacionadas con recursos humanos y desarrollo organizacional y, por supuesto, el core de negocio, que son los temas de temas fiscales, laborales, dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vero. Muchísimas gracias a ti, Berito. Bueno, últimamente ya les repito el nombre de la expositora, es la licenciada Verónica Beatriz Serrano Herrera, quien nos acompaña el día de hoy. Y finalmente les recuerdo que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, como RAND MX, RAND México. Además pueden visitar nuestro sitio web, también donde encontrarán contenido de valor relacionado con no solamente la norma 035, sino con muchos temas igual de materia laboral, fiscal, etcétera. Les agradecemos pues nuevamente su asistencia y les estaremos compartiendo la información por medio de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias a todos.